Prácticamente estábamos viendo el corazón de Acab. Lo que nos está mostrando todo este capítulo 20 es la misericordia de Dios, por lo que nosotros vimos, y el corazón duro de Acab. Vimos al Señor que, independiente del corazón de Acab, de ser idólatra, apóstata, de ser ese rey que llevó a la apostasía a Israel, casándose con Jezabel y adorando, instituyendo ese culto a Baal, el Señor seguía considerando a Acab como rey de Israel, su pueblo, y quería siempre manifestarse y darse a conocer. Por eso cuando Ben-Hadad le viene contra Israel, y fíjense que él es una amenaza directa contra Acab, porque quiere despojar a Acab de sus pertenencias, de su oro, de su plata, de sus mujeres, de sus hijos hermosos, como dice aquí la escritura. O sea, quiere quitarle todo lo valioso, y eso es una amenaza directa contra Acab. Estábamos viendo cómo el enemigo quiere hacer eso también con nosotros. ¿Qué quiere el enemigo? El enemigo quiere nuestras finanzas, el enemigo quiere nuestra familia, nuestros hijos. Es una amenaza personal, pero esa amenaza personal se convierte en una amenaza eh, hacia el pueblo también, porque Acab es el rey. Y Ben-Hadad tenía esa actitud arrogante, ¿no? Venía en compañía de 32 reyes, habían sitiado Samaria. Ustedes saben que en esta época, cuando sitiaban una ciudad, prácticamente era que un ejército numeroso se, se hacía alrededor de esta ciudad y no podían salir, no podían entrar, bloqueaban las vías de acceso de suministros. O sea, era muy terrible que una ciudad fuera sitiada, porque si era sitiada por mucho tiempo, pues esta ciudad iba a empezar a tener problemas de hambruna. Eh, entonces Ben-Hadad estaba sitiando Samaria, eh, en campamento, obviamente en un campamento, con carpas, tiendas en su época, y estaba embriagándose, y estaban allí como en esa arrogancia. Pues somos tantos, porque dice que era un ejército supremamente numeroso, eh, y que ellos sabían que tenían como la batalla ganada. Pero el Señor quería humillar a Ben-Hadad, y quería, porque el Señor le va a decir estas palabras a Acab, quería mostrarse, quería que le conociera. Entonces, hace 8 días estábamos hablando de eso, esa misericordia de Dios, cómo el Señor no se cansa de mostrarse, cómo el Señor no se cansa de mostrar su misericordia, de, de llamar, aun cuando nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Eh, Acab no se merecía esto, Israel tampoco, pero el Señor tuvo misericordia y quiso una vez más apoyar a su pueblo y darle esa oportunidad a Acab de ser rey, porque recordemos que cuando ellos pidieron un rey, ellos querían un rey para que el rey que ellos habían elegido saliera a las batallas, fuera como ese comandante en jefe que sale a pelear las batallas contra los enemigos. Ese era el trabajo de Acab. Eh, Aquí el Señor le dice a Acab, yo te voy a entregar este enemigo en tus manos. Y fíjense que a través de este profeta, todas las preguntas que Acab hizo, el Señor se las respondió. Acab le preguntó, ¿quién va a comenzar en manos de quién va a entregar este enemigo? Dijo, pues a los siervos de los príncipes de las provincias. Ellos son los que van a pelear. ¿Quién va a iniciar esta batalla? Bueno, el Señor le dice, tú. Es algo curioso porque ante la arrogancia de Ben-Hadad, y ante el temor que tenía Acab,
porque era un ejército supremamente numeroso, pues uno diría, no, pues él va a la defensiva, ¿cierto? Acá tiene que estar esperando que lo ataquen y el Señor pues se va a poner como escudo y lo va a librar. Pero acá el Señor no le dice acá que se quede quieto, que se esconda, sino que le dice, tú vas a iniciar la batalla. Y eso también nos muestra algo, cómo el Señor ante nuestros enemigos no nos deja pasivos, sino que muchas veces nos va a decir, comience usted a atacar a ese enemigo, que yo me encargo de lo demás. Y así fue. El Señor le dio la victoria a Acab y a Israel sobre este ejército. Los sirios tuvieron que huir. Ellos estaban casi que borrachos porque estaban tomando en sus tiendas, bebiendo al licor y pensaban que borrachos iban a vencer. Esa era la arrogancia que tenía Ben-Hadad. Pero el Señor lo humilló a Ben-Hadad porque con un ejército mucho más pequeño lo venció Israel. Pero lo venció Israel no por Israel, sino porque el Señor estaba con ellos y de una manera eh, milagrosa fue que ellos tuvieron esta victoria. Al final de esta batalla se encuentra entonces Acab con un profeta que sale a su encuentro y le dice, bueno, el Señor te dio esta victoria, pero en un año este enemigo te va a volver a atacar. Este enemigo vuelve a ti en un año. Entonces, mira qué vas a hacer, mira qué vas a hacer con tu vida, mira cómo te vas a comportar, mira qué cambios tienes que hacer acá, porque vas a tener que enfrentar este enemigo nuevamente en un año. Y entonces concluíamos de esa manera, ¿no? Como nuestros enemigos, esos enemigos que estamos nosotros luchando contra ellos, pues el Señor nos dice prepárense, porque a veces tenemos tregua, ¿no? De esos enemigos, pero ese tiempo de la tregua es para que estemos fortalecidos, para que coloquemos las cosas en orden, para que nos fortalezcamos, porque así le dice ese profeta a, a Acab, fortalécete y considera y mira lo que hagas. O sea que tenemos que fortalecernos en el Señor, considerar nuestros caminos y mirar por lo que hacemos. Porque de eso depende que el Señor nos respalde. De eso va a depender la victoria futura. Entonces, las victorias futuras no dependen de ese momento, dependen de lo que estamos haciendo hoy. Y creo que esta es una lección importante para nosotros. Cómo diariamente tenemos que estar fortalecidos y tenemos que estar considerando y mirando lo que hacemos, porque de lo que yo haga hoy depende lo que va a pasar conmigo mañana. Ese es un mensaje que nos deja la escritura y que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, Ben-Hadad, su nombre, hace 8 días no lo vimos, su nombre significa hijo de Hadad. Ben significa hijo y Hadad es una deidad siria. Hadad es una deidad, es un dios, el dios del trueno y de la lluvia, que hace crecer las plantas. Eh, Ellos adoraban a este dios, su símbolo era un rayo y se le comparaba frecuentemente con el toro, con un toro salvaje. O sea que el nombre que tiene este rey hace alusión a la deidad que ellos tienen. O sea que Ben-Hadad es hijo de Hadad, hijo del trueno, hijo del rayo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ubiquémonos entonces en el capítulo 20, versículo 23. Vamos a avanzar esta mañana a terminar este capítulo porque tiene que ver exclusivamente este capítulo con Ben-Hadad y con Acab. Y vamos a ver entonces lo que Dios permite para Israel y también el corazón de Acab, que es lo que la Biblia nos está mostrando. Fíjense que nosotros hemos venido leyendo este libro de Reyes y las reseñas sobre los reyes que hay aquí eran muy cortas. Y lo vimos en el inicio, pues Jeroboam tuvo una reseña muy larga, Roboam también, pero de ahí para acá pues eran cortas.
Pero ahora que la escritura llegó acá, nos hace una reseña bien amplia y nos muestra con claridad quién era Acab. Entonces, aquí en este capítulo vamos a ver mucho del corazón de Acab y también mucho del corazón del Señor. Ubiquémonos entonces allí, versículo 23, y vamos a terminar entonces la lectura. Vamos a pedirle a Anita que nos colabore con la lectura desde el 23 hasta el 43. Bien. Buenos días, hermanos. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no lo vencemos, si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla. Y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado.
Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Amén. Amén. Bueno, aquí vemos el desenlace de esta historia un año después, porque el Señor le había dicho por boca del profeta, o sea, ve, fortalécete, o sea que sigue creciendo, toma fuerzas, prepara tu ejército, haz todo lo que tengas que hacer, considera y mira lo que hagas. Eso fue lo que le dijo el profeta, porque en un año este enemigo iba a volver y ciertamente regresó. O sea que nosotros podemos deducir que pasó un año. Y dice el 23, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Imagínense la visión, la teología que tenían los sirios, el conocimiento que tenían ellos acerca del Dios de Israel. Ellos pensaban que era un Dios solamente de los montes, pero que en la llanura Dios no era, el Dios de Israel era incapaz de vencerles. Esa arrogancia que tenían los sirios era algo que les representaba, y esto que ellos dijeron, el Señor lo escuchó, porque el Señor es Dios de los montes y de los valles. Él es Dios en todo lugar. Y eso era lo que el Señor le iba a demostrar aquí a los sirios. Dice el 24, haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. O sea que hizo un cambio acá estratégico, sacando a los reyes y puso capitanes, o sea, hombres de guerra. La cosa era que Siria iba con toda. O sea, ya nos vencieron una vez, pero fue que nos cogieron como desprevenidos porque este Dios de ellos es de los montes y no de los valles, pero nosotros entonces nos vamos a fortalecer, nos vamos a preparar y aquí no nos van a vencer. El 25 dice, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. O sea, vamos a ir frente a frente en campo abierto, donde ellos no se puedan esconder, y vamos a medir fuerza contra ellos. Y eran una multitud. Dice, y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Fíjense que el Señor le dio esta recomendación a Acab, ese de fortalécete y considera. Pero mientras Acab tenía que hacer esto, el enemigo tampoco estaba quieto. El enemigo también se estaba fortaleciendo, el enemigo también estaba desarrollando sus estrategias para venir contra Acab. Esto nos muestra algo también espiritualmente. Y es que el enemigo que vencemos en la batalla pasada no es el mismo que va a venir contra nosotros en la batalla siguiente. Tenemos que considerar esto porque él siempre se va a preparar mejor para atacarnos. O sea que si él se va a preparar mejor para atacarnos, nosotros tenemos que estar preparados mejor para resistirle. Entonces, todos estos son principios que la escritura nos está mostrando, porque aquí en lo natural, pues lo estamos viendo, pero esto ocurre a nivel espiritual. Por eso no podemos desestimar esto. Los ataques del enemigo no siempre van a ser igual. Él se va a fortalecer, él se va a reorganizar, él va, allí donde él falló, él va a poner entonces nuevamente sus armas y las va a poner mejor en contra nuestra.
Eso es un hecho. Ahora, tenemos también nosotros, de parte nuestra, al Dios de Israel. Dice el 27, los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. 2 rebañitos de cabras. Imagínense cómo era la diferencia de ejércitos. Los sirios eran como langostas, así como ellos veían cuando entraron a la tierra prometida, o sea, eso llenaban la tierra. Estaban allí acampando, era un ejército miedoso. Y ellos parecían 2 rebañitos de cabras. O sea, aquí sí que se ve la diferencia de fuerza. Y aquí sí ellos iban a saber quién era Dios. Aquí el que se iba a mostrar en medio de esta batalla no era Israel y no eran los sirios. Aquí el que se iba a mostrar era el Señor. En el 28 dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, la escritura no nos dice quién era este varón de Dios. Era un profeta, pero no sabemos quién era. No era Elías, porque le hubiera dicho la palabra. Era otro profeta. Seguramente lo mandó llamar Acab, porque dice, vino entonces, probablemente Acab mandó a llamar un profeta o seguramente fue uno que el Señor envió. O sería el que le salió al encuentro anteriormente para advertirle que se fortaleciera. Puede ser el mismo, la escritura no lo dice. Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Mire, lo que estamos viendo es el corazón del Señor. Es tan claro, mis hermanos. En medio de todo esto, el Señor ni siquiera quiere mostrarse a los sirios. Él quiere mostrarse a los israelitas. Él tiene una intimidad con los israelitas. Él quiere es que los israelitas le conozcan. ¿Va a juzgar a los sirios su arrogancia? Sí. Porque el Señor usa a su pueblo para humillar a su enemigo. El Señor usa a su pueblo para juzgar a los enemigos. Para eso usa a Israel. Ustedes recuerdan como la escritura dice así, cuando el Señor llevó a Israel a Egipto, los tuvo por 400 años y los tuvo allí esperando que la maldad del amorreo, del fereceo y del cananeo llegase como al colmo, porque él iba a traer a Israel, era a juzgar a estas naciones. Iba a levantar a Israel era como juicio, como juez. Y es lo que está pasando aquí. ¿Cómo va el Señor a juzgar entonces la arrogancia de Siria? Los que dicen que Dios es Dios de los montes y no de los valles, pues a través de Israel. Pero eso que es el juicio de Siria para Israel es el conocimiento de Dios. Ellos van a conocer en realidad quién es Dios. Porque los sirios van a sufrir las consecuencias y no se van a arrepentir. Pero Israel y lo que el Señor está buscando en Israel es que Israel se arrepienta e Israel camine por sus caminos e Israel tenga esa comunión que Él quiere tener con Israel, que es su pueblo escogido. Y aquí es lo que hace el Señor. O sea, yo voy a juzgar la arrogancia de Ben-Hadad, voy a juzgar al sirio, porque no me conoce, pero a mí no me interesa que ellos me conozcan. A mí me interesa es que ustedes, israelitas, me conozcan. Dice el 29. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios
en un solo día 100,000 hombres de a pie. O sea, esto es mucha gente. Y estas batallas, recordemos que en este tiempo pues eran cuerpo a cuerpo. Eran cuerpo a cuerpo. No es como hoy que pues, tenemos las armas de destrucción masivas, pero matar 100,000 personas en un día, o sea, el esfuerzo era bárbaro. Y siendo que ellos eran como 2 rebaños de ovejas o de cabras, es algo pues admirable. Sabemos que era el Señor el que estaba detrás de todo esto. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Fíjense que mataron a 100,000 y los otros 27,000 no hubo necesidad de hacer nada. Un muro les cayó encima. Todo esto es porque el Señor había decidido entregar a los sirios en manos de los israelitas y en manos de Acab, porque Acab era el rey. Acab era el que estaba al frente y esta victoria era para Acab principalmente. O sea, lo que el Señor le estaba diciendo acá, mira, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios acá. Aquí estoy. Sígueme, búscame, conóceme. Él seguía todavía mostrándose acá, teniendo misericordia de acá. Y uno dice, bueno, Señor, definitivamente tú eres Dios, misericordioso. Tú eres demasiado misericordioso y paciente. Porque este acá no se merecía nada de esto. Pero el Señor sabía que detrás de Acab había un pueblo. Y el pueblo de Israel era precioso para el Señor. El Señor ama a su pueblo. Y Él siempre va a estar por su pueblo. Va a pelear esas batallas con el enemigo. Va a guardar a su pueblo. Se va a mostrar a su pueblo. Porque Él siempre va a buscar esa comunión con su pueblo. Ben-Hadad entonces salió huyendo, dice el 31, que huyeron con los siervos y andaban era escondiéndose, pasándose de un sitio a otro, huyendo, porque ustedes saben que en estas guerras lo que hacían era tomar el rey y pues el rey siempre lo mataban, siempre, casi siempre. Y era lo que tenía que hacer aquí acá. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. O sea, aquí ya no le quedó más, sino de nada humillarse, colocarse cilicio. Ustedes saben que era como ese luto. Bueno, ya estoy muerto prácticamente, tengo una soga en mi cuello, ya listo, estoy muerto. Lo que te estoy mandando es un mensaje mira cómo estoy, ten misericordia de mí. El 32 dice, ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y mire lo que respondió Acab. Esto es increíble. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Eso es como decirle al enemigo, tú eres mi hermano. Eso es como decirle al diablo, tú eres mi hermano. Y eso es lo que está haciendo aquí Acab, aliándose con el diablo, con el enemigo que estaba queriendo destruirlo, diciéndole, eres mi hermano. O sea, por eso estamos hablando y venimos hablando de Acab, que tenía una crisis profunda de identidad. Acab no sabía quién era él como hijo de Dios. Acab no conocía a su Dios y Acab no conocía a su familia. Él le llamaba hermano a cualquiera. A cualquiera le decía hermano, así fuera el enemigo. El 33 dice, esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y mire lo que dice acá.
Y él dijo, id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y le hizo subir en un carro. Y él dijo, y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plaza en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. ¿Cómo les parece? Todo lo que el Señor había hecho, todo lo que el Señor había permitido para que ellos ganasen esta guerra, esta batalla, Acab la tira por el piso. Acab dice, y tomó por poco la victoria, pensó que era ellos los que habían peleado muy bien, habían vencido aquí a Ben-Hadad, y se apresura a hacer este pacto. Obviamente que Siria y Damasco, su capital, que es una de las ciudades más antiguas que hoy día nosotros tenemos, Damasco, hasta hace poco, ahorita estaba escuchando unas noticias que cayeron allí unos misiles en una casa y mataron unos terroristas ahí en Damasco. Entonces, hasta hoy nosotros tenemos historia con Damasco. Israel en este momento tiene conflicto con Siria, con Damasco. Y viene desde acá. Y él está diciéndole, déjame que yo me haga allá un monumento, que yo coloque allá un monumento en Damasco. O sea, fíjense que lo que tenía acá era como políticamente, él quería hacer acuerdos con todos estos reyes paganos y tener acuerdos de paz y tener acuerdos económicos para poder ser el rey de Israel. O sea, él no sabía o ignoraba que él era rey porque Dios había puesto el rey. Él no sabía quién era el que le dirigía, él no sabía quién era el que le permitía todas las cosas. Él seguía pensando que era él mismo. A pesar de ver esta batalla tan dispareja en números y ver una victoria que era imposible, Acab todavía seguía sin reconocer que era Dios, el Dios de Israel, y que él se debía a Jehová, Dios de Israel, y no a los enemigos de Israel. Y aquí se arrodilla delante de Ben-Hadad y hace pacto. Y le dice, bueno, yo voy a hacer allá mi monumento y entonces tú ven también aquí a Samaria y coloca allí también tu monumento. Hagamos ese pacto, ¿no? Y es terrible. O sea, yo me imagino al Señor exactamente. Acá no sabía quién lo sostenía en el trono, dice Anita. El Señor mirando acá aterrado. O sea, ¿y este qué le pasó? Bueno, el Señor conoce el corazón de acá. Y sabía que él iba a hacer eso. Pero no obstante, el Señor quiso mostrarse a Israel. Pero uno se queda aterrado de ver el corazón de Acab, tan duro. Y uno diría, no, es ese Acab. Pero es que así es el corazón del ser humano. Así también es el corazón nuestro. Y lo que la Escritura nos está mostrando es para que nosotros lo tomemos también como advertencia, porque cuántas veces el Señor no nos libra de situaciones tremendas y nosotros después queremos hacer pacto con eso del cual Él nos libró para no volver a tener problemas. Queremos seguir nosotros haciendo nuestras cuestiones humanas para quitarnos los problemas de encima. Eso era lo que estaba haciendo acá. Bueno, como este vino hace un año atrás y volvió, entonces yo voy a evitar que vuelva el año siguiente. Yo voy a evitar que este se fortalezca y vuelva el año siguiente. Hago un pacto con él. Cuando lo más fácil que hubiese podido hacer acá, y era lo que tenía que hacer, era cortarle la cabeza a Ben-Hadad, destruir el enemigo. Cuando nosotros no destruimos el enemigo nos destruye a nosotros.
Si nosotros consideramos aquellas cosas todavía que van en contra, en detrimento de nuestra vida espiritual, esas cosas se van a seguir levantando contra nosotros. Ese enemigo se va a fortalecer porque él no pierde el tiempo y va a seguir levantándose en contra de nuestra vida espiritual. Y tarde que temprano va a venir y va a menguar nuestra vida espiritual. Así que si el Señor nos da la oportunidad de que este enemigo está totalmente humillado y listo para que nosotros le demos el último golpe, no lo dudemos. Tenemos que dar el golpe final. Tenemos que aniquilarlo. Estoy hablando de los enemigos espirituales que nosotros tenemos. Aquí el Señor puede revelarnos y en este momento a cada uno en nuestro corazón aquello que está levantándose de cuando en cuando y viene a hacer batalla contra nosotros. Y el Señor lo somete. Aquí vemos que el Señor lo somete debajo de nosotros. Pero depende de nosotros si le damos final. Porque también podríamos hacerlo de acá. Una tregua. Podríamos hacer un pacto ahí medio raro y dejar que ese enemigo siga. Bueno, pues el Señor no pasó por alto la falta de Acab. En el 35 dice, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. O sea, ser profeta en este tiempo bueno, en ese y en este tiempo también, es algo delicado. Los profetas de este tiempo tenían a veces que ser como actores. Ellos tenían que representar situaciones para mostrar una imagen o algo el que el Señor iba a hacer. En este caso, este tenía que ser golpeado y le dijo a otro, mire, golpéame, a un compañero profeta. Y él le dijo, por cuanto, le dice, hiéreme ahora, más el otro no quiso herirle. O sea, el otro dijo, no, pero yo, ¿por qué te voy a herir? O sea, yo no tengo problema contigo. O sea, no, yo no voy a hacer eso. Pero estaba desobedeciendo la orden de Dios. Y era gravísimo. Fíjense los contrastes. Acab había desobedecido. Ahora el profeta estaba llevando un mensaje para Acab, pero también hay otro que desobedeció, otro profeta, y el Señor no le perdonó. Dice, él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Y uno dice, wow, esta palabra tan fuerte. Pero pues, si uno se pone a ver la escena, uno dice, pero qué culpa tenía él. De pronto uno se puede poner a humanizar esto, ¿no? Y a decir, pero pues si él de pronto no quería, es un hombre pacificador, pues cómo le iba a golpear al otro. O sea, no, pues póngase en los zapatos de este profeta. O sea, qué duro. Si era un hombre pacífico y le dicen, venga, golpéeme, pues qué duro. Yo no soy capaz de darle un puño a otro. Pero es que era una orden de Dios. Y aquí es donde nosotros estamos viendo al Señor tal como Él es. Él es misericordioso. Por un lado, lo estamos viendo con una misericordia tan grande que se extiende y que se elonga con Acab. Pero fíjate que a este profeta no le pasó esta. Desobedeció una vez y se fue, marchó. Uno pregunta, ¿pero por qué, Señor? O sea, ¿el profeta no era más digno que Acab? Eso nos queda allí. El Señor sabe, nos está mostrando el Señor es su radicalidad. Por un lado, su misericordia extrema, por otro lado también el Señor es un Dios donde donde hallamos que Él
puede hacer justicia como él quiere. Aquí hizo justicia con este profeta de esta manera. Es duro, pero así es. No le pasó esta desobediencia en algo que uno considera de pronto no era tan grave. El 37 dice, luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. O sea, este seguramente se enteró de lo que había pasado con el otro y dijo, no, yo no voy a desobedecer. E inmediatamente le dio el golpe al profeta. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. O sea, este profeta tenía que actuar, tenía que hacer una actuación delante de Acab, para que Acab entendiera lo que había hecho. El Señor suele explicarnos siempre a través de historias la vida espiritual para que nosotros la podamos entender. Era necesario que esto ocurriese así para que Acab se diera cuenta de lo que hizo. Y dice, y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre y si llegare a oír tu vida será por la suya y pagarás un talento de plata. Mire lo que está diciendo. Y resulta que para que un hombre pagara un talento de plata era imposible. Era imposible que alguien pudiese pagar un talento de plata. O sea que tenía que pagar con su vida. En el 40 dice, y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia. Tú la has pronunciado. Mira, el Señor eh, el Señor es tan justo, el Señor es tan sabio, que hace que este profeta represente haga esta actuación delante de Acab. Y para que Acab pronuncie la sentencia, él mismo pronunció la sentencia. Cuando el profeta le dice, pasó esto, vino un soldado, me entregó un hombre, me dijo que lo cuide, que si yo no lo cuido, pues tengo que pagar con mi vida o un talento de plata. Pues yo no puedo pagar un talento de plata, imposible, o sea que tengo que pagar con mi vida. Pero yo estaba ocupado y en una cosa y en otra, en un asunto, por aquí, me descuidé y el hombre huyó. El hombre desapareció. Y entonces el rey dice, pues esa será tu sentencia. O sea, ¿cuál era la sentencia? La sentencia era que tenía que pagar con su vida, porque él no podía pagar un talento de plata. Y el 41 dice, pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Yo creo que cuando esto pasó, a Acab se le vino el mundo encima, porque nunca se imaginó esto. Esto pasó allí como algo natural, algo que pudo haber pasado en el camino. Él nunca pensó que era el profeta. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, o sea, el hombre de la maldición, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a casa triste y enojado y llegó a Samaria. O sea, la sentencia de Dios fue, bueno, usted soltó a Abinadab, o sea que entonces tu vida será por la de él y tu pueblo será por el de él. Esa era la sentencia de Dios sobre Acab. Y lo que Acab hizo a continuación es enojarse. Se va triste, o sea, sí le causó tristeza. Bueno, la embarré. ¿Por qué hice esto?
pero no se arrepintió. La escritura no dice que se haya arrepentido. Dice que se entristeció y se enojó, o sea, se enojó, le dio rabia de lo que pasó. O sea, ¿por qué pasa esto si yo estaba haciendo algo bueno? Nunca reconoció que hizo algo malo, que ofendió a Dios, que se equivocó. No se humilló. Pero el Señor ya había sentenciado entonces a Acab. Esta es la primera sentencia que le da el Señor a Acab con respecto a este enemigo, a Ben-Hadad, que es el rey de Siria. Aquí termina entonces esta historia entre Ben-Hadad y Acab. El que queda mal es Acab. Habiéndole el Señor entregado el enemigo completamente en su mano, Él lo liberó. Entonces ahora el Señor dice, bueno, entonces ahora tu vida será por la de Él. Esto nos deja una gran lección. Si nosotros no destruimos nuestros enemigos, aquellos enemigos que el Señor ya ha puesto y nos ha dado y nos ha entregado en nuestra mano, pues entonces vamos a perder la vida. Nuestra vida la vamos a perder. El enemigo va a seguir vivo y nosotros vamos a perder nuestra vida y vamos a perder nuestras cosas. Fíjense que acá tuvo un poco la amenaza de Ben-Hadad cuando le dijo, voy a ir y te voy a quitar todo. Voy a quitarte tu oro, tu plata, tus propiedades, te voy a quitar a tus esposas, tus hijos hermosos, te voy a quitar todo. Y ni así tuvo después temor de Dios para dejar este enemigo vivo. Si nosotros tenemos cosas que nos están amenazando de esta manera, te voy a quitar todo. Y el Señor nos da la oportunidad de vencer porque ya el Señor venció todos nuestros enemigos. Ahora los que tenemos que entrar en esa victoria somos nosotros con las decisiones que tomamos cada día. Entonces tenemos que mirar por nuestros caminos y tenemos que mirar lo que estamos haciendo. Porque Él ya venció, pero nos toca comprobar a nosotros esa victoria. Nos toca hacer esa victoria nuestra sobre esos enemigos que ya están vencidos. Pero es probable que yo no lo haga. Y si yo no lo haga, entonces esos enemigos van a seguir vivos y yo voy a perder mi vida. Con toda seguridad que voy a perder mi vida. Porque esa es la sentencia que el Señor me dio acá. ¿Qué dice Alecito? Pues yo ahí estoy viendo, mis hermanos, ahora que ya pues pasamos al otro capítulo, cómo el Señor nos está mostrando cómo nos parecemos a ese hombre, Acab, porque veíamos en capítulos pasados que Acab conocía a Dios, era eminente que él sabía quién era Dios y se beneficiaba de las misericordias de Dios, pues porque ya lo vimos, él sabía que 7.032 hombres, que era más o menos el cálculo que nos dice ahí, 32 príncipes y que salieron con 7.000 hombres contra 32 reyes, y ahí pues por la mortandad nos podemos también dar cuenta que ese ejército de ellos era como de 130.000. Entonces acá sí conocía quién era Dios y se beneficiaba de las misericordias de Dios, pero nunca vimos ahí en esos capítulos que acá pactara con Dios cosas, pero lo vemos pactando con el enemigo. Entonces pienso que es un reflejo, es como Dios colocándonos un espejo en estas últimas enseñanzas de acá y viendo reflejado el rostro de ese hombre en nosotros, porque así somos, conocedores del Señor, beneficiarios de sus misericordias, pero pactando y consintiendo con el pecado en nosotros. Entonces pienso, mis hermanos, que esto es completamente para sus hijos. Amén. Tenemos acá figuras que la escritura nos permite ver, estudiar, advertencias que el Señor nos está dando. Miren, el enemigo está vencido, pero tú tienes que poner también tu pie sobre él. Toma decisiones sabias. Termina con el enemigo, porque si no el enemigo va a terminar contigo. Esa es la advertencia de esta historia, mis hermanos. Yo espero que el Señor esté hablando a nuestros corazones y nos esté mostrando
con qué tenemos que terminar, con qué tenemos que nosotros terminar y destruir, porque Él ya hizo todo. Si nos damos cuenta en esta historia, el Señor hizo todo. Lo único que dejó vivo fue a Ben-Hadad para que acá lo destruyera, lo matara. Y era un hombre, ya había terminado el ejército numerosísimo, ya estaba muerto, ya, o sea que él estaba casi que frente a frente con el rey. Lo único, y el rey tenía ya la soga en el cuello. Es lo que hizo el Señor Jesús. Los enemigos ya están destruidos, prácticamente están subyugados. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Terminar y matarlo. Vencer completamente nosotros también sobre ese enemigo. Ahí está la advertencia de esta mañana entonces. Cuando pasamos al capítulo 21, si dejamos atrás, Germancito, ¿quieres decirnos algo? Buenos días a todos los hermanos. Sí, la verdad es que es como muy diciente, ¿no? Todo eso que nos muestra la palabra en el día de hoy, porque pues la importancia realmente de nosotros saber quién es el Señor en nosotros, de cómo nos constituyó el Señor y de cuál es el proceso que el Señor está haciendo en la vida de todos y cada uno de sus hijos, ¿no? Nosotros pues hemos podido entender por la misericordia de Dios que fuimos creados espíritu, alma y cuerpo, y de que pues en el espíritu tenemos ese depósito porque el Espíritu Santo vino a hacerse uno con nosotros en nuestro espíritu, pero como nuestra alma es la que tiene que comprobar toda esa victoria del Señor, ese reinado y esa plenitud del Señor en nosotros, como nuestra alma es la que tiene que ser completamente inmersa en esa realidad que ya tenemos en el espíritu. Entonces, yo veo ahí en este hombre, pues como sombra, ¿no? Porque es en el Antiguo Testamento un hombre que tiene el reinado, que, que representa al pueblo de Dios y pero que él en sus necios razonamientos no puede, viendo cómo el Señor le da la victoria, viendo cómo el Señor le da instrucciones siempre, le va allanando el camino, como su necedad y como no le permiten a él estos necios razonamientos caminar de acuerdo a la voluntad del Señor, sino seguir obstinado en su voluntad, en sus razonamientos, en querer hacer las cosas a su manera. O sea, como desde su propia alma él toma sus propias decisiones y siempre pues finalmente se va en contra de la voluntad del Señor. El Señor es muy radical y él dice que es que el que no es conmigo es contra mí. Y en cuántas cosas realmente, como decía el hermano ahora, podemos nosotros estar viviendo esas luchas y por miedo, porque este hombre tal vez por miedo, por muchas cosas de no ser, de ser rechazado por lo demás, de perder la aceptación, pues termina ese esclavo de sus razonamientos, ¿no? De lo que él decide sin el Señor. Y entonces también en cuántas cosas podremos nosotros estar viviendo de esta manera, creyendo que estamos haciendo lo correcto, pero de acuerdo a lo que nosotros percibimos y no realmente a la voluntad del Señor. Y vivimos en una derrota espiritual, realmente. Vivimos en derrota espiritual en muchas cosas por ese miedo, ¿no? El Señor dice que los cobardes, los incrédulos, no heredarán el reino. Pues finalmente esa condición, ese estado de reino, pues es para quien está dispuesto a levantarse primero contra sí mismo y contra sus propios razonamientos. Gracias. Amén, gracias, Germancito. Estamos viendo un hombre que está reinando, como dice Germancito, tiene el reinado, tiene todo, pero le falta identidad. Si algo nosotros vemos en Acab es la crisis de identidad. Él no sabe que es el rey, que Dios lo ha puesto como rey. Él no sabe quién es su Dios, porque tiene muchos baales también. Tiene una mezcla, un sincretismo allí, entonces él no sabe para qué bando juega. A veces con los baales, pero cuando el Señor le habla, pues le cree al Señor también. O sea, él está en esa confusión. Él no sabe quiénes son sus hermanos, porque fíjese que hasta le llamó a Ben-Hadad hermano como si fueran de la misma familia. Es un hombre con crisis completamente de identidad.
nosotros podríamos ver esto y tomar en cuenta esto para nuestro caminar como hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros en el Señor? Somos hijos de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y si Jehová es Dios, como vamos a ver, que así hablan los profetas, si Jehová es Dios, entonces que pase esto. Y ellos veían cómo las cosas de Dios pasaban, ¿no? Si Jehová es Dios sobre nuestra vida, pues nuestra vida tiene que verse verdaderamente la mano del Señor. En todo, en todo. Nosotros tenemos que distinguirnos como hijos de Dios. Tenemos que saber que somos reyes, sí, que estamos reinando y sobre qué estamos reinando y cómo nos ha puesto el Señor a reinar. Y tenemos también que saber quiénes son nuestros hermanos. Como dijo el Señor Jesús, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero aquí, acá, no le importaba si Ben-Hadad era un incircunciso, si hacía la voluntad de Dios o no, era un pagano, no le importaba. Y lo llamó hermano y se juntó con él, haciendo yugo desigual, porque por todos lados Acab hacía yugo desigual. Hizo yugo desigual con Jezabel, ahora estaba haciendo yugo desigual con Ben-Hadad. O sea, un hijo de Dios que no tiene su identidad clara, se une en yugo desigual. Se une en yugo desigual en matrimonio, se une en yugo desigual con el mundo, se une en yugo desigual con todo. A él no le importa que ahí no esté el Señor, él ahí se mete. Porque le hace falta conocer a Dios y conocerse quién es Él en Dios. Entonces esto en la identidad es bastante serio e importante. Porque cuando tenemos la identidad clara, si sabemos que somos hijos de Dios y sabemos quién es nuestro Dios, entonces nos vamos a conducir como tales. Muy importante esto. Bueno, cerramos entonces el capítulo 20 y vamos a pasar al capítulo 21. Es otra historia completamente diferente, pero el foco sigue siendo Acab. De aquí hasta el capítulo 22, nosotros vamos a ver que la historia se centra es en Acab, en aspectos de la vida de Acab, en aspectos del corazón de Acab, que son terribles. O sea, la escritura no maquilla la vida de Acab, lo va a revelar por todo lugar y le va a mostrar y lo va a dejar al desnudo para que veamos el corazón perverso de Acab. Entonces vamos a leer capítulo 21 desde el versículo 1 hasta el 16. ¿Por ahí está Anita? Bueno, Bueno. pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque estás cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: Yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo
y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Hasta allí, Martica, ¿no? Hasta allí, sí. Gracias, Anita. Bueno, aquí vemos otra evento con Acab. Curioso, este hombre lo tenía todo, pero se enamoró de la viña del vecino, que se llamaba Nabot, porque estaba ahí cerquita, pues colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Más adelante vamos a ver que la casa que se construyó de marfil, dice, Acab fue un rey próspero. Él tuvo prosperidad, tuvo riqueza, tuvo muchas cosas. Y eso es lo que uno dice, wow, tremendo que todo lo que tuvo y tuvo al Señor también allí mostrándose, queriendo, llamándolo, y no, nada de esto le sirvió. Acab no se satisfacía con nada. Él ya tenía todo, pero empezó a codiciar la viña de su vecino y la quería. En el 2 dice, y acá habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. O sea, lo que Acab quería era un negocio, él no estaba tomando por la fuerza. Hay algo que uno ve en Acab, y es que hay cierta sensibilidad en él, a diferencia de Jezabel. Acab tiene cierta sensibilidad, es diferente a Jezabel, por los rasgos que nosotros hemos venido viendo en él. Acab es como un inmaduro, es como un hombre inmaduro, caprichoso, por lo que hemos visto de él. O sea, es como que yo quiero esto y lo tengo a cualquier valor o costo, yo lo quiero y lo tengo. O sea, es como codicioso. Yo quiero esto y lo quiero tener y bueno, no me importa y hago todo lo que sea por tenerlo. Pero también tiene la otra parte que es como que tiene por ahí como una parte blanda. Y sí la tiene, porque por eso era que Jezabel manejaba la cosa. Por eso era que Jezabel era la que gobernaba detrás de él. Y dice, él quería ese negocio con Nabot, le quería dar inclusive una mejor y le quería pagar un buen dinero. No era que él se la estaba quitando a la fuerza. El 3 dice, y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Mire, Nabot sabía y conocía la ley, y Nabot entendía que lo que Dios le había dado a él era de él, y que él no podía perder la heredad, la tierra. El sentido de valor que tenía Nabot era el correcto con respecto a lo que la misma ley decía, a diferencia de lo que Acab
porque Acab desconocía o no quiso reconocer lo que dice la palabra al pedirle esto a Nabot. Vamos a leer un versículo en el Antiguo Testamento. Está en Levíticos 25, 23, que dice lo siguiente: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía... Ay, Martica, qué pena, ¿me repites el versículo? Levíticos 25, 23, capítulo 25, 23. Entonces dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Entonces, lo que pasa aquí es toda la ley que tiene que ver con respecto a la tierra. Ellos la tierra no la podían vender, sino que a veces como que la empeñaban, digámoslo así. Ahí mismo en este capítulo, en el versículo 25, dice, cuando tu hermano empobreciese y vendiese algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. O sea, el Señor era celoso con eso. Aquello que el Señor nos ha dado no lo podemos vender. Aquello que el Señor ya compró para nosotros y rescató para nosotros, no lo podemos vender. Aplique eso espiritualmente. Nabot estaba en lo correcto. Guárdame que yo te dé mi heredad a ti, un rey perverso. No, yo no te voy a dar mi heredad. Esto me lo dio el Señor. Nuestra mayor posesión y el terreno que cada uno de nosotros tiene es nuestra alma. Esa es la tierra, ese es el huerto que nosotros tenemos que trabajar cada día. Fíjense que lo que quería Acab era poner allí o sembrar allí un huerto de hortalizas para su deleite. Pero él no necesitaba eso porque Acab tenía mucho. Pero se enamoró de la viña. La viña. Nabot tenía, era una ¿qué? Una viña. Si colocamos para entender qué es una viña, ustedes saben que la viña es el fruto de la vid, ¿no? El árbol de la vid. La viña produce el vino en la escritura tipifica la vida del espíritu. Y lo que Acab quería era sembrar un huerto de legumbres. Quería bajar el estatus de aquella tierra que tenía Nabot. Nabot era un hombre espiritual, conocía a Nabot qué le había dado Dios y estaba guardando lo que Dios le dio. Y entonces, ¿qué pasó con Acab? Dice que Acab vino a casa triste y enojado. ¿Cuántas veces le hemos visto triste y enojado con esta? Pues 2 veces. Se entristece y se enoja. Hace como un berrinche Acab. Y entonces llega a casa así triste y enojado y dice que lo vio su esposa, Jezabel. Y le dice, a ver, ahí en el 4 dice, y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, total berrinche. Así de sencillo, un berrinche del rey. Y el 5 dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes?
Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, ¿cómo así? ¿Quién manda aquí? Tú mandas. O sea que Nabot no manda sobre su tierra, el que mandas eres tú. Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Oh, aquí estamos viendo lo que la escritura nos ha mostrado con respecto a Jezabel, lo que estuvimos leyendo en una lección pasada, allá en Apocalipsis, porque esta Jezabel se vuelve a mencionar en Apocalipsis, porque esta mujer era así, o sea, la que estaba detrás realmente del reino era ella. Acab era un rey inmaduro, Acab era un rey fusilánime, si queremos decirlo así. ¿Cómo se dice? ¿Pusilánime o fusilánime? Corríjame allí. Pusilánime, muy Pusilánime, débil de carácter, muy débil Débil, de carácter, exactamente, fácil, muy fácil presa de una persona manipuladora como como Jezabel. Era lo que diría ahorita, un dependiente emocional total, dependía emocionalmente de Jezabel para todo. exactamente. Entonces aquí vamos a ver ese contraste. El que gobernaba realmente a Acab era, si vamos a ver a Jezabel, la tenemos que ver como una figura de mujer y obviamente una figura de mujer que no se somete a Dios, sino que está bajo otro espíritu. Y esa figura que nosotros podríamos ponerle a Jezabel, pues obviamente es la carne que está gobernada por el pecado. Y ella era la que estaba gobernando sobre Acab. Entonces estamos viendo dos contrastes. Un hombre como Nabot, que era un hombre espiritual, un hombre que conocía la palabra, un hombre que sabía que su heredad no la podía vender, y menos a Acab. Y estamos viendo a Acab, un hombre carnal, un hombre que está dominado completamente por la carne, está dominado por su mujer. Su mujer decía algo y se hacía, y él ni siquiera le decían, ¿y qué vas a hacer? No le preguntó, ¿cómo lo vas a hacer? No, él simplemente se quedó allí esperando que ella le diera la viña. Porque Acab también se movía de esa manera. Acab se movía haciendo, siempre era las cosas a su manera, a su carne, como su carne, ya lo vimos anteriormente, haciendo ese tratado, ese pacto con Ben-Hadad. O sea, esa era la manera en que él se movía. O sea, que no le extrañaba que Jezabel le dijera, no, yo te la voy a dar. Usted tranquilo, levántese, alégrese, eh, vístase, coma, que usted va a tener eso. Era el capricho que él tenía en su corazón y su carne se lo iba a dar. Era la satisfacción de su carne. Eso es lo que la escritura nos va a mostrar más adelante en Apocalipsis. Una iglesia carnal, una iglesia que tenía unas doctrinas de este tipo, proféticas, que hacían que los hijos de Dios se fueran a los sacrificados a los ídolos, o sea, se fueran al mundo a comer de todas esas cosas que están contaminadas para satisfacer sus propios deseos egoístas. Eso era lo que estaba pasando también allá en esta iglesia en Apocalipsis. Por eso el Señor toma esta figura de Jezabel para mostrarnos algo que también pasa en la iglesia. O sea que si nosotros estamos leyendo esto hoy, nosotros tenemos que actualizar esto en nuestra vida y decir, este mensaje que estamos viendo hoy tiene que ver conmigo, tiene que ver conmigo. ¿Qué dice Germancito? Estaba buscando la definición del nombre de Nabot y dice frutos.
frutos o elevación o eminencia. Me llama mucho la atención eso porque aquí vemos realmente un hombre que dentro del temor genuino que él tenía de Dios, era un hombre fiel, ¿no? Y pues medito cómo realmente la condición de reino del Señor en nosotros no depende de posiciones externas, sino del corazón, porque el rey de Israel era Acab, pero este hombre tuvo el valor de ser fiel a lo que él creía de acuerdo a su fidelidad a Dios y de decirle a un rey que no, porque pongámoslo nosotros, llevémoslo al contexto de nuestros días, que alguien demasiado importante nos diga, nos lleve a querer hacer acuerdos con él, pero que sean acuerdos humanos y no, y que vayan en contra de los designios del Señor para nuestra vida, pues es como muy fácil conciliar, ¿no? Tratar de conciliar o de hacernos pasitos. Humanamente, ¿qué tenía de malo que él vendiera esa viña y más al rey? Antes eso podía como hacer que el rey lo tuviera en estima, hacer que generara pues esos lazos de amistad con él, pero decirle al rey que no era volverse enemigo del rey. Pero por encima de todas las cosas, él prefería ser enemigo del rey que faltarle al Señor. Entonces, pues realmente el rey era Acab, pero el que estaba viviendo realmente una condición de reino, y estamos hablando en el Antiguo Testamento, era de acuerdo pues a la obediencia de ellos, el que vivía realmente en la condición de reino y que reinaba el Señor en él, era este hombre humilde y sencillo, Nabot, ¿no? Entonces, pues más ahora, ¿cuánto no mayor es la demanda ahora para nosotros que tenemos al Rey de Reyes en nosotros y que en la medida que nosotros conozcamos ese reinado, ese gobierno, pues cada día vamos siendo más capacitados para que ese reino se manifieste. Gracias, hermancito. Amén. La hermana Hilda. Sí, volviendo como a la debilidad de carácter de Acab y cómo era tan fácil presa pues de las manipulaciones de Jezabel, pues veo yo lo importante que es que permitamos que el Señor forje nuestro carácter débil, para que no tengamos que siempre estar recurriendo a la carne para buscar esas satisfacciones que no encuentra, ¿no? Porque cada vez que uno, por ejemplo, ahí Nabal, que era lo que más le dolía, el rechazo, o sea, no fue, no, o sea, él podía haber ido donde otro y comprar otras cosas, seguramente que habría encontrado a alguien, pero ahí la puñalada para él fue el rechazo. ¿Cómo así? Y al ser una persona pues débil de carácter, y eso pues a mí me ha pasado muchas veces, el rechazo es una cosa supremamente poderosa que lo puede llevar a uno muchas veces a caer en pecado de cualquier forma, o sea, no necesariamente como acá un asesinato, un robo de una propiedad, pero sí muchas cosas, ¿no? Aparentar lo que no se es, congraciarse con los hombres, etcétera, porque entonces termina uno poniendo la carne a trabajar para uno, para suplir esa falta de carácter que tiene uno. Entonces sí, como muy importante uno estar siempre orando para que el Señor siga forjando el carácter de Cristo en uno, porque ese carácter de Cristo, pues el mismo Señor, cuánto rechazo no padeció de la manera madura que Él espera que lo hagamos, ¿no? Entonces que el Señor nos ayude a madurar en ese aspecto para que todo rechazo que venga en nuestra dirección, pues sea asimilado como el Señor espera que lo asimilemos y no sea usado ni por el mundo ni por el enemigo para hacernos caer pues en pecado. Amén. Gracias, mis hermanos. Esto que están diciendo los hermanos es importante. Lo que veníamos tratando ese contraste, ¿no? Las figuras que estamos viendo aquí. Nabot, un hombre responsable con su heredad, con lo que Dios le ha dado, con su vida espiritual, llamémoslo así. Nabot cuida su viña. Nabot da fruto, como decía Germancito, que significa el nombre. En el contraste con Acab. Acab, un hombre caprichoso, un hombre que está acostumbrado a hacer las cosas a su manera, un hombre que tiene empoderada su carne es su mujer y es la que está empoderada. Entonces estamos viendo un hombre acá que la que gobierna es su carne.
eso es la figura que nos está mostrando la Escritura. Un hombre que lo gobierna la carne. Eso es Jezabel. Porque Jezabel muchas veces, cuando yo he visto, y si ustedes quieren estudiar un poquito sobre esto, quieren hablar de ese espíritu de Jezabel que se mueve y que viene y que seduce a los hombres, y lo tratan es como de las mujeres seductoras. Y yo sé que más adelante hay un evento donde uno podría aplicar esa palabra y decir, sí, se aplica a una mujer, obviamente que se aplica a la mujer porque esa es la figura de la mujer, pero no representa eso en la Escritura. En la Escritura Jezabel representa la carne, esa carne seductora. Sí, la carne es seductora. ¿Quién de nosotros no tiene problema cuando la carne nos seduce y se va contra el espíritu? Todos tenemos ese conflicto. La carne es un enemigo, lo dice también la Escritura. Y eso era lo que estaba pasando allá en la iglesia de Tiatira, que es justamente donde el Señor habla y se refiere a Jezabel. Porque el Señor allá en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 18 en adelante, voy a leerles. El 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta era una iglesia como todas, que tenía buenas obras, tenía amor por el Señor, tenía fe, pero el Señor le dice algo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces Jezabel lo que representa aquí en esta iglesia, mire que estamos hablando de muchos años después, cómo el Espíritu toma la figura de Jezabel y la aplica en la iglesia de Tiatira. Y podíamos nosotros decir lo que el Espíritu está hablando en este momento a la iglesia de Cali, los hermanos que estamos reunidos aquí. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que hay una doctrina, que hay una enseñanza, que está dada por una carne que está profetizando. Y no necesariamente es una mujer la que está profetizando. Esto puede salir de la boca de un hombre, pero si ese hombre está dominado por la carne, puede tener este tipo de mensaje. Un mensaje que es seductor y es un mensaje que lleva a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y no me refiero a fornicar, a la fornicación natural, me estoy refiriendo a la fornicación espiritual. O sea, son mensajes que van cargados de carnalidad y que hace que el pueblo de Dios se extravíe buscando cosas terrenas y vaya tras aquello que ofrecen los ídolos. Los ídolos, ustedes saben que los pueblos antiguos tenían ídolo para cada cosa. Ahora estábamos viendo el nombre de Ben-Hadad. Ben significa hijo, Hadad, hijo de Hadad, un dios, una deidad, que era el dios de la lluvia, del trueno, del rayo. Y ellos le colocaban nombre a cada cosa que ellos querían. Y el mundo ofrece muchas cosas. El mundo tiene varios ídolos. Y una predicación que lleve nuestra alma a fijarnos en cosas de esta tierra, a desear cosas caídas, es una predicación que nos lleva a la fornicación y a los ídolos. Una palabra que lleve a los hijos de Dios a buscar cosas de este mundo es una palabra que está haciendo que los hijos de Dios forniquen con las cosas de este mundo, con los ídolos de este mundo, con aquello que el hombre caído sin Dios está buscando. El hombre caído y sin Dios está buscando riquezas, está buscando honra, está buscando cosas de acá abajo, prosperidad.
El Señor quiere que nosotros cuidemos nuestra viña, que era lo único que tenía Nabot, una viña, la heredad, lo que le dio su padre. Y él hacía que esa viña fructificara. Él estaba cuidando bien de su viña, pero Acab la codició. Y alguien puede codiciar lo que nosotros tenemos y puede querer venir a tomar lo que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos que cuidar lo que Dios ya nos dio. La salvación que tenemos en Él la tenemos que cuidar. Porque puede venir Jezabel con doctrinas, con enseñanzas, con engaños, para que nosotros perdamos nuestra viña, perdamos lo que Dios nos ha dado. Dice entonces que Jezabel le prometió que se la iba a dar, y la estrategia que ella usó fue una carta que le mandó a los ancianos y la selló con el anillo de Acab. Y lo que decía la carta era: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Mire que esto ha pasado varias veces en la escritura. Primero, proclamad ayuno, o sea, algo espiritual. Un ayuno es muy espiritual. O sea que ella puso un ropaje de espiritualidad y enmarcó todo este evento en un ropaje de espiritualidad para traer luego la perversidad y el engaño y para salirse con la suya. Y es que la carne es así. La carne entonces se va a disfrazar y se va a vestir de religiosidad, pero en el fondo se quiere salir con la suya. Y lo que quería hacer entonces era que Nabot fuera vituperado, que Nabot fuera acusado falsamente. Fíjese que esto le pasó al Señor también. ¿Qué hicieron los fariseos? Trajeron unos testigos falsos para que dijeran que él había blasfemado a Dios. ¿Recuerdan? Y a Roma. Eso le pasó al Señor Jesús. Eso hicieron los fariseos con el Señor Jesús. Esto hace la falsa religión. Nos va a acusar de blasfemia. Nos van a acusar, sí, a nosotros, como acusaron al Señor. Aquí están acusando a Nabot de blasfemar. Y también lo que quisieron entonces es sacarlo para apedrearlo y matarlo. Al Señor lo mataron también. Fue falsamente acusado y lo mataron. A Nabot también. Lo acusaron falsamente y lo mataron. Y ese era el plan de Jezabel. Jezabel entonces se va a estar siempre moviendo alrededor nuestro. Van a querer nuestra heredad, mis hermanos. Sí, alguien va a querer lo que tú y yo tenemos. Y como Nabot tenemos que defenderla. Y es probable que hayan estrategias para sacarnos del camino, como lo que está haciendo aquí Jezabel. Aquí Nabot está representando al Señor Jesús. Allá adelante hay una escena muy parecida, cuando el Señor es acusado falsamente también. Así que lo que la Escritura nos está es advirtiendo también, mis hermanos, advirtiendo. Esto es algo que nos puede pasar. Jezabel también está por ahí a la acechanza. Es ese espíritu religioso donde la carne se mueve y va a estar entonces al acecho de nuestra espiritualidad. Todo esto tenemos que entenderlo en un sentido espiritual, porque recuerden que cuando el Señor envía esta carta en Apocalipsis, al final Él dice: al que venciere, al que venciere. Son cosas que nosotros tenemos que vencer,
porque seguramente vamos a tener también este tipo de ataques. También vamos a tener que enfrentarnos con este tipo de enemigos. Nosotros también vamos a tener que enfrentar a Jezabel y vamos a tener que vencer sobre todo esto. Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí. No terminamos, quedamos entonces en el versículo 10, anotémoslo allí, para que el próximo domingo entonces terminamos todo el capítulo. Este capítulo tiene 29 versículos. Quedamos en el versículo 10, perdón. Capítulo 21, versículo 10. Bueno, mis hermanos, interesante la historia, todavía no termina. Lo que tiene que ver con Acab. Todo esto lo hace el Señor y lo permite el Señor, porque todo esto también va a venir después, se le va a devolver a Acab en la sentencia que Dios le va a dar acá al final. Bueno, mis hermanos, entonces, gracias por estar esta mañana. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Quedémonos meditando en la palabra del Señor, escudriñando y preguntándole al Señor sobre todo esto.